Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenos días. Estructuras lógicas para programar en Visual C#. Continuando con la explicación de las herramientas necesarias para la programación orientada a objetos. Incluso esta parte nos sirve no solamente para la programación orientada a objetos, sino también para la programación estructurada. Vamos a hablar ahora de las estructuras lógicas que nos permiten entender lo que es la lógica de programación y que son los procesos dentro de los objetos en la programación orientada a objetos. Bien, lo primero que debemos comprender es que existen tipos de datos, que lo analizamos en el video anterior, que les podemos llamar simples, y para Visual C# tenemos definidos los siguientes. Los tipos de datos enteros, que son el byte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, que tienen ciertas características que fueron explicadas en el video anterior. Les pido de favor que si tienen alguna duda con respecto a estos tipos de datos, revisen el video anterior en donde explico precisamente estas estructuras. También están los floating point o los datos de punto flotante, y que corresponden a lo que es el doble, el float. Los numéricos o exactos, que son el decimal, las cadenas de caracteres, que son el char y el string, el booleano, que es el bool. Bueno, continuando con esto, vamos a recordar que también hay algunos datos que les llamamos enums y que podrían guardar información de descripciones de los datos. Habíamos trabajado el enum color con el rojo, verde, azul y amarillo, que sería el 0, 1, 2 y 3, o los datos que nosotros quisiéramos asignarle, los valores que quisiéramos asignarle a cada uno de ellos. Esto, otra vez, vuelvo a insistirles, si tienen alguna duda está explicado en el video anterior. Bueno, ahora, existen vectores en Visual C#, en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? La mayoría lo llaman como arrays, arreglos. Las declaraciones va, por ejemplo, nosotros podemos manejar 1, 2, 3, etcétera, n dimensiones dentro de los vectores. Ejemplo, aquí tenemos un vector de una dimensión que es un vector de datos enteros. Y aquí le pusimos single dim porque es una sola dimensión. Aquí tenemos una declaración de un vector con dos dimensiones, también de tipo de datos enteros. Aquí está el duodim, o sea, dos dimensiones. Y de esta manera, int y poniendo los paréntesis cuadrados para cada dimensión, podemos definir el número de dimensiones que nosotros queramos. Creación utilizando el new con límites o inicializadores. Ejemplo. Un vector de una dimensión, un single dim, igual a new, o sea, poner el nombre del dato y ponerle new int 20. Esto quiere decir que va a tener 20 posiciones para la dimensión 1, o sea, va a poder guardar 20 datos en esa dimensión. El toDim, sí, ojo, estos datos irían desde el 0 hasta el 19, porque empieza desde la posición 0. El toDim, new int, las dos dimensiones, y aquí estamos poniendo que en la primera dimensión va a variar del 1 al 3 y la segunda dimensión va a variar del 4 al 6. ¿Sí? Estos serían los vectores que estaría creando con las dos dimensiones. Una que varía de 1 al 3, ¿sí? Y otra que varía del 4 al 6. El Hagged New, aquí podemos poner el int 1 y poner las dimensiones que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, new int. Este es un Hagged 0, o sea, una sola posición y una sola dimensión, y con 1, 2, 3 los datos que va a tomar en esa dimensión únicamente.
Entonces estos son los vectores que podemos declarar en un sistema, en un lenguaje de programación como Visual C#. Muy bien, continuando, vamos a ver lo que debemos entender por interfaces. La declaración del contrato semántico, vamos a decir, entre partes, permite la orientación de los componentes, define la estructura y la semántica para propósitos específicos. Estructura, la forma en que está acomodado, y la semántica, el significado de las cosas. La definición de los métodos y propiedades abstractos. Soporta herencia múltiple. Ejemplo, interfaces y personalidad, por ejemplo, y me pone aquí el int, ¿sí? Año de nacimiento, ¿sí? En donde toma y da los datos, y el int edad, que es la edad que calcula, vamos a decir, a través de este año de nacimiento. Continuamos. Clases. La implementación del código y datos. Implementa interfaces, tiene herencia simple. Las clases contienen campos, que son variables de miembros, propiedades, que son valores accedidos a través del getSet, métodos, que es una funcionalidad, los datos especiales o eventos especiales, que son indexadores o delegates, o sea, formas en que puedo heredar algunas estructuras o formas o procedimientos. Public class persona. Aquí tenemos un public class persona y de persona edad. Private int año. Estoy declarando una variable que se llama año. El public persona, y aquí puedo poner una serie de procedimientos. Public int año de nacimiento, y aquí me permite tomar el año de nacimiento, ¿sí? Y asignar el valor a la variable año. Después me permite en public int edad retornar la fecha de hoy menos el año de nacimiento, me va a dar precisamente el número de años con los que cuenta esa persona. Este es un procedimiento. Entonces aquí tomo datos y aquí tomo el procedimiento. Y aquí en public persona pues puedo declarar los datos de las personas, nombres, etcétera, ese tipo de datos. Estructura. Un grupo de código y datos similar a la clase, pero no permite herencia. Siempre son pasados por valor. Las clases contra las estructuras. La estructura es un contenedor de datos liviano por valor. Las clases son objetos de tipo referenciado. Con las clases yo puedo crear el número de personas que yo quiera. Con la estructura tengo el problema de que la estructura solo me permite definir un número de personas específico, y si ese número supera la cantidad de lo que yo tengo declarado, tengo que volver a recompilar el programa para cambiar ese tamaño, vamos a decir. Desarrolladores C#. Es una estructura, no es una clase, en donde todo el público está definido aquí ya previamente. Ejemplo, struct point, doble x, doble y, tengo un punto en x y y, void move by, doble de x, doble de y entonces pongo x más igual de x. O sea, voy incrementando un 1 en cada una de estas posiciones para ir variando la posición de un objeto, por ejemplo. Esto lo vamos a ver en ejercicios más adelante cuando hagamos la programación de escenarios, de formularios, y en donde voy a poner algún objeto y lo voy a ir variando de posición con respecto a cierto tiempo, manejando timers y demás. Las propiedades. Mezcla entre campos y métodos. Uso de propiedades para implementación de miembros, solo lectura, omitiendo el set. Validación de asignación, valores calculados o compuestos. La exposición de valores en la interfaz. Y entonces tenemos, por ejemplo, string, nombre. Y entonces aquí lo que hace es tomar el nombre y aquí en set asigna ese valor que tomó a la variable nombre, precisamente.
Indexadores. Forma consistente de construir contenedores basados en propiedades. Permite el acceso indexado a objetos. O sea, puede hacer una búsqueda en una lista. Eso es un indexado. El índice puede ser de cualquier tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Object This String Index, Get, Return, Dig, Item Index, Set, Dig, Add, Index, Value. Toma un valor, ¿sí? Lo asigna a un ítem de este objeto que tiene varias posiciones, lo agrega a ese, vamos a decir, diccionario, y esos valores son los que va tomando. Vamos al siguiente. Las propiedades. Mezcla entre campos y métodos. Uso de propiedades para implementación de miembros, solo lectura, omitiendo set. Validación de asignación. Valores calculados o compuestos. Exposición de valores en interfaces. El string name. El get return name. El set name value. Muy bien. Ahora, los indexadores también forman consistente de construir contenedores basados en las propiedades. Permite el acceso indexado a objetos contenidos. El índice puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, Object This String Index es un índice de tipo cadena de caracteres. El Get Return Dig Item Index toma un valor para el ítem de este diccionario, de ese índice, y el set asigna ese valor a esa posición del diccionario. Esta es una forma de crear como listados para ir buscando información. Delegate y eventos. Delegate es similar a los punteros a funciones de C y C++. O sea, los punteros, cuando hablamos de punteros, estamos hablando de datos referenciados. O sea, no estamos hablando de direcciones de memoria específicos, sino de apuntadores hacia donde está guardada alguna información. Y vamos, se utiliza mucho en estructura de datos. Fuertemente tipeados. Delegate es, cuando hablamos de que están fuertemente tipeados, es que tiene que definirse el tipo precisamente para que pueda hacer uso de esa información. El delegate void clicked element point p. Vamos a explicarlo aquí. Eventos. El modelo de evento intrínseco al lenguaje ya está incluido por fin directo. Y entonces la declaración y llamada de la clase fuente de evento. Por ejemplo, el button.onClick más igual myClickHandler. Esto es un evento del tipo click cuando se activa el click. El evento click-onClick, ¿sí? Me permite entonces activar un botón, desactivar un botón. Entonces son eventos que yo puedo estar utilizando y por eso estoy delegando la responsabilidad de lanzar una ejecución a través de uno de los eventos, que puede ser cuando muevo un ratón, cuando aplico un clic, cuando doy doble clic, etcétera, cuando me retiro de un lugar, etcétera. Estos eventos los vamos a explicar cuando analicemos y cuando desarrollemos interfaces gráficas de control. Los atributos, que es similar a los atributos existentes en el IDL, ¿sí? Y esto es el acceso declarativo de funcionalidad, extensible, atributos custom, transaction option required. Esto es una clase en donde tiene que cumplirse una condición para que pueda lanzarse el proceso asociado. Vamos, por ejemplo, aquí si tenemos el person first name string born name, entonces nosotros podemos hacer comparativos entre diferentes contenedores para verificar si se están cumpliendo ciertas condiciones. Esos contenedores pues obviamente son los atributos de un objeto. El siguiente. Aquí ya vamos a instrucciones que podemos estar utilizando para la programación. ¿Cuáles son los controles de flujo dentro de Visual C Sharp?
Pues esencialmente son estos que vemos aquí. Sin embargo, ojo, podríamos agregar ahí el timer, que lo podemos utilizar para ejecutar periódicamente un cierto proceso, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando timers para el control de procesos. Primero tenemos el if bool express, ¿sí? Y entonces esto es: si se cumple esta condición, entonces se ejecuta este código. De otro modo, se ejecuta este otro código. El switch con una variable. Esta variable se analiza para cada caso. Y entonces el constructor va a asociarse a esta variable que estoy declarando. Si el constructor toma el valor 1, ejecuta un código, si toma el 2, otro, o si toma A, ejecuta un código, si toma B, ejecuta otro código. Entonces esto nos permite una decisión múltiple, el switch case. Muy bien, más adelante vamos a aplicar todas estas estructuras para que veamos cómo se aplican ya en lo que es la ejecución de procesos. El while. El while es mientras se cumple esta condición vas a ejecutar este código. Cuando ya no se cumple esta condición vas a dejar de ejecutar este código. El otro es el for, que es un ciclo definido específico que va a tener un valor inicial, ¿sí? Un valor entero normalmente inicial, y va a ser un bool test, o sea, va a ser una prueba booleana. Si la prueba se cumple, ¿sí? Entonces se va a ejecutar el código. Si no se cumple, no se va a ejecutar. Y después va a ejecutar este código. O sea, si se cumple esta prueba, va a ejecutar este código, y si no, no se ejecuta. Ahora, y va a tener un modificador que va a modificar directamente el valor del número de conteos. De tal manera que este se va a ejecutar desde int hasta el final, hasta donde esté determinado en el test correspondiente, con una modificación que va a ser un incremento que puede ser de 1 en 1, 2 en 2, etc. Depende de la programación que se utilice para este modificador. Y eso nos va a dar un número de ciclos específicos. El for se utiliza para un número de ciclos específicos. El while se utiliza cuando no conozco un número de ciclos específicos, pero solo quiero que se ejecute la condición cuando se cumple esta condición. Si no se cumple, no se ejecuta. Mientras que el do while lo primero que hace es ejecutar este proceso y después hace la pregunta. Entonces do, haz esto. Si se cumple, y después pregunta mientras esta condición sea válida. Pero por lo pronto ya se ejecutó una vez. Acá no, acá si no se cumple la condición no se ejecuta. Aquí se ejecuta y después pregunta. Si la expresión es válida, entonces vuelve a ejecutar, y si no, se sale del ciclo. Estas son las diferencias en los ciclos de control, las estructuras de control que existen. No muy se llama lock object. Esto es un cierre, una búsqueda, vamos a decir. Son secciones críticas de un proceso. En lo personal no me gusta usarlas. El checked y el unchecked es para verificar la ejecución de un código o el salto de un código. Es una protección de sobrecarga esencialmente para enteros. La interacción de colecciones y vectores puede ser utilizados en clases propias o acceso, vamos a decir, a acceso solo lectura. Un ejemplo puede ser un point, y esto sería un vector. Point gets points, tomando los datos para este vector. Y me dice para cada point p int point, entonces lo que vas a hacer es en myPen, este lápiz, vamos a decir, muévelo a la posición XY. Y esto va a hacer que puedas hacer incluso dibujos con este myPen, que es una estructura que permite dibujar líneas. Muy bien, ahora, con respecto a la sobrecarga de operadores, casi todos los operadores pueden ser sobrecargados. No hay sobrecarga para asignaciones. Los operadores especiales son sysoff, new, is, typeof. El total de operadores más el int mount total t, y entonces tenemos un t punto total más igual a, va a ir incrementando el valor de a conforme se vayan llevando a cabo estos procesos. Continuamos. El acceso a los miembros.
Adopción del modelo C++. Public, todos pueden acceder. Protected, solo miembros de la herencia. Private, solo miembros de la clase. Expand, el modelo C++. Sealed no puede ser utilizado como clase base. Internal, acceso público solamente en los ensamblados del proyecto. Todo esto lo vamos a explicar conforme vayamos utilizando estas estructuras dentro de los procesos que se van a ir desarrollando. C# soporta tipo string intrínseco, modelo rico de colecciones, parámetros de referencia, void increment, referencia int value, int by, ¿sí? Paso de parámetros por valor o paso de parámetros por referencia. Los parámetros de salida, bool, add, int a, int b, out, int c, y la eliminación de la mayoría de las causas, pero aún disponible el unsafe. El unsafe es void, está encriptado obviamente, crypt, by, esto es un vector, es un arreglo, y por ejemplo aquí tenemos un indicador de una referencia. Este es un apuntador a un arreglo. Muy bien. Les digo, esto ahorita voy explicando las estructuras de control que existen, sin embargo es importante que entendamos algunas y vamos a ir explicando poco a poco cómo se van a utilizar cada una de ellas en videos posteriores. Sería imposible tratar de desarrollar todo en un solo video porque sería grandísimo el proyecto. Se debe leer así: tree ejecutando este código, y si se genera un error, cache, ¿sí? Se puede llegar a manejar también el finale y permite hacer alguna limpieza manual. Ejemplo: tree intenta ejecutar este código. Si hay algún error, entonces cache, esto es, captura el error, y de acuerdo a la expresión de excepción que pongamos aquí, ejecutas este otro código. Si quieres liberar los recursos que fueron captados por esto y que a lo mejor no pudieron ser ejecutados o ya terminaron, entonces utilizas el finale para que sea una salida correcta de la ejecución y libere todos los recursos que fueron asignados tanto para este proceso como para este otro proceso. Namespaces. La forma de agrupar lógicamente las clases. Un namespace puede contener a clases y a otros namespace. Tú puedes generar un namespace, un espacio de nombres dentro de un propio espacio de nombres, similar a los conceptos de componente pero desacoplado de la definición física. Se declaran con namespace y para referenciarlos se utiliza el using. Los comentarios XML, forma consistente de crear documentación en el código. Es una manera de documentar las estructuras específicas. Todos los comentarios así van a parar, así va a parar el metadato, vamos a decir. Ejemplo, aquí ponemos summary, como tenemos estas dobles diagonales, aquí aparecen como triples, con una doble diagonal podemos arrancar los comentarios. Public, decimal, y esto que está aquí como comentario no se va a ejecutar. Simplemente es información que podemos hacerle llegar al programador para cuando vaya a hacer la revisión o el mantenimiento del código. Las herramientas. El framework SDK son herramientas básicas para el C# Compiler, el Visual Debugger y el NMaker. Ahora, ojo, los frameworks van a determinar la versión del Visual C# que puede ejecutarse en un equipo de cómputo. Visual Studio.net agrega ambiente visual, asistente y plantillas, ayuda inteligente. Muy bien. El framework SDK contiene al compilador C# y Visual Basic C++, JavaScript.
Se ejecuta desde la línea de comando. Visual Debugger, GUI Debug. Acceso completo al runtime y a los metadatos. Herramientas. NMake, Security, Configuration, IL, Disassembler. Y es todo esto en Visual C#, es gratis para todos y está incluido dentro de la versión Community de Visual C#. Ejemplo, Hola Mundo. Ahora, ¿cómo ejecutamos el ejemplo Hola Mundo? Bien, el ejemplo Hola Mundo lo vamos a encontrar precisamente con la estructura namespace console. Estoy hablando de un proyecto que va a escribir en consola. Using system public class 1. Estoy utilizando una clase pública llamada clase 1. Public class 1. Ok. Ahora, aquí vamos a estar creando el programa principal. Public static in main, con un valor entero, string args. Y entonces lo que voy a hacer es escribir con console.writeLine hola mundo, console.read y luego return 0. Este console.read es para detener la ejecución y que no se cierre la ventana de comando. Si yo solamente escribo esto y no escribo esto, la ventana de comando se cierra, abre y se cierra. Pero entonces cuando por el return 0 que devuelve el control al sistema. Pero cuando yo le dejo como console read, entonces está esperando que yo le escriba algo. Y por eso se detiene la ejecución y mantiene la consola abierta. Cuando yo le escribo algo y le doy enter, por ejemplo, entonces se ejecuta este comando de lectura y manda el return para el retorno al sistema. Esta es la estructura básica de control del sistema. Muy bien, comentarios en XML. ¿Cómo los voy a crear? Les decíamos con los dobles diagonales. ¿Sí? Aquí tenemos el Using System para la utilización de los sistemas. Desarrollo de componentes. El contenido, introducción a componentes.net, interoperabilidad de lo que es la estructura COM. Bien. El grupo de clases que están típicamente bajo un namespace común. Las clases que sean publicadas se expondrán hacia fuera del componente. Todo elemento público de cada clase se ve fuera de ella. No se registra el componente en ningún lado. Ojo, esto es, yo puedo ver el contenido de todos los componentes de la clase siempre y cuando este esté declarado como público. Un ejemplo de componente.net en C#. Por ejemplo, el class library, Visual C#. Entonces son componentes que me permiten agregar estructuras al desarrollo de la programación. Vamos a analizar ahora este namespace componente 1 Using System y vamos a ver que aquí tenemos algunos comentarios. MyComponent, public class MyComponent1, public MyComponent1 y luego viene la estructura que dice public system string myfunc, la función, return system.datetime.now to string. Entonces se escribe la fecha de hoy mismo como cadena de caracteres y lo retorna al sistema. Eso es lo que está haciendo esta función. Bien, estas estructuras son las estructuras básicas para la programación, son estructuras lógicas para la programación en Visual C# y a partir de aquí vamos a empezar a aplicar estas estructuras para el desarrollo de proyectos, de programas. Hasta aquí el video. Bien. Les pido de favor que si no están suscritos se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos
y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.